Hola, bienvenidos a otro video. En este video vamos a hacer un mock. Vamos a tomar el API Gateway y vamos a configurarle un mock para que simplemente desde un cliente hacerle una petición y nos responda algo. Vamos a usar lo que aprendimos en videos pasados. Pero antes de iniciar con la práctica, vamos a hablar de qué es un mock, pero de manera rápida para no aburrirnos. Un mock viene siendo una especie de simulación. Podemos simular respuestas más que todo. Entonces, vamos a hacer una petición, vamos a simular que algo lo tomó, lo trabajó y nos lo respondió. Los mock normalmente son usados para simular funcionalidades de aplicación. Puede darse el caso de que no exista tal aplicación a la cual necesitemos hacerle peticiones porque la están construyendo. Y un frontend o alguien especializado en el frontend que esté trabajando ya en cómo se van a ver esas funcionalidades va a necesitar hacer llamadas a dichas funcionalidades, pero como no existen, debemos crearle un mock para que se responda exactamente como el frontend necesita, dándonos tiempo a trabajar en esa funcionalidad de manera más tranquila. Un mock también puede ser usado para casos de pruebas, especialmente en temas de pruebas automáticas, cuando necesitamos hacer pruebas automáticas para saber si la aplicación, la versión de la aplicación que estamos a punto de lanzar está correcta y no tiene ningún tipo de errores. Pero no podemos crear ese recurso o ese recurso simplemente está en producción y no podemos hacerle ningún tipo de llamadas o interactuar con él si no es un caso real. Entonces, como estamos haciendo una prueba y no es un caso real, necesitamos simular algunas partes de esa aplicación para no dañar data en la base de datos, por ejemplo. Entonces tenemos estos dos casos que normalmente son los casos en donde usamos mock. Quizás son los casos más importantes donde veremos un mock o donde deberíamos usar un mock. Pero también existe un tercer caso que es muy raro y es especial cuando estamos trabajando con IAC, especialmente en AWS SAN o Serverless Framework. Y estamos tratando de desplegar API Gateway. Lo que pasa es que a veces en el Serverless Framework o AWS SAN vamos a necesitar lanzar algunas configuraciones, pero él te va a pedir un endpoint, pero te puede dar el problema de que tú no necesitas endpoint en un momento dado, por casos de cómo se despliegan las cosas. Este caso que ves acá es súper raro, pero me ha pasado. Resulta que traté de lanzar un API Gateway con ciertas configuraciones privadas para que después otro grupo lanzara sus endpoints porque no los tenían listos y era parte del proceso hacerlo de esa forma. Resulta que yo no podía lanzar mis configuraciones con AWS SAN o con Serverless Framework sin tener al menos un endpoint, porque sin ese endpoint no podía lanzar deployments, porque existe una limitación en API Gateway que tú no puedes lanzar deployments vacíos. Debido a esto tuve que primero hacer una especie de endpoint mock para luego lanzar el deployment. Y ya luego los demás equipos podían lanzar cada uno sus endpoints, tanto recursos como métodos. ¿Okay? Este caso es muy raro, quizás nunca coincidas con él. Para este ejercicio lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a crear una especie de mock que tiene varios estados. Va a ser un solo endpoint al cual si le pasamos ciertas características va a hacer algo diferente. En esta imagen ves el resumen de lo que va a pasar. Nuestro cliente va a hacer un request a un endpoint, ese endpoint le tiene que pasar por query string la palabra page igual a interna para que el mock nos devuelva 200. Si el cliente a ese request le hace una petición sin el page, va a regresar un error 500. Pero si coloca no found, va a retornar un error 400. El propósito de este ejercicio es ver cómo vamos a hacer validaciones dentro de alguna de las capas que hemos hablado en videos anteriores, es decir, en el método request y el integration request. Y cómo vamos a responder con el método respond y el integration respond. Ok, ya estamos en la consola. Este primer ejemplo de mock lo vamos a estar realizando de manera manual usando la magia de la consola. Entonces, lo que necesitamos es crear un API Gateway o usar un API Gateway que ya tengamos. En mi caso voy a crear uno de tipo REST API, al cual le voy a colocar mi primer mock. Lo voy a dejar de forma regional y vamos a entrar. Acá podríamos hacer directamente el mock que apunte a la raíz de nuestro
API Gateway, pero lo que vamos a hacer es crear un ítem nuevo, un recurso nuevo, al cual voy a llamar mock. Le voy a dar crear resource y acá ya tenemos nuestro primer mock. Hay que crear el método, lo voy a crear de tipo get, de tipo mock, y acá no voy a hacer nada más por ahora. Recuerda, que en un video pasado lo comenté, de que si hacíamos esto, se nos iban a habilitar varias cositas dentro de estos 4 apartados que están acá. Como por ejemplo, cómo se va a responder. Se va a crear automáticamente el response 200 y en el integration response también se va a crear una especie de response default que iba a estar asociado al método, pero con status 200. Hasta ahora todo pinta bien porque íbamos a necesitar esta configuración también. Adicional a eso, debemos irnos al método request a editar. Acá hay que poner en el request validator, hay que colocar que haya un query string validado, ya puede ser el que diga body o el que diga que no hay body, cualquiera de los dos da igual. Luego de eso hay que irnos al apartado de URL query string y agregar el page. Hay que ponerle requerido y con esto ya podríamos salvar. Si probamos esto en el test, vamos a darnos cuenta que ahora tenemos un mensaje de que nos falta algo. Y nos dice bad request section. Con esto ya hemos comprobado de que necesitamos sí o sí la palabra page que venga dentro de la llamada del query string. Entonces ahora vamos a escribir en el ejemplo un page que sea igual a cualquier cosa. Y le vamos a dar test. Como no hemos hecho ningún tipo de validación, él acepta esto como bueno y nos da un status 200 y responde, bueno, no responde nada porque todavía no le hemos configurado nada, pero el status es 200, lo que quiere decir que según él todo está correcto. Lo que hay que hacer es empezar a meter validaciones. Para meter validaciones necesitamos irnos al integration request. Justo acá tenemos que irnos al apartado del mapping. Aquí le vamos a dar editar y vamos a irnos hacia abajo en el mapping. Y aquí debemos colocar todo lo que necesitamos para hacer las validaciones. Ahora, si lo probamos, vamos a ver que va a fallar. ¿Por qué va a fallar? Porque todavía nos falta configuración. Nos falta crear cómo va a responder, es decir, el método response y el integration response. Ahora, si le damos internal y le damos test, él va a salir aquí 200. Si le doy nada, digamos que se lo mando vacío, solo sale que falta el parámetro. Entonces bastaría con escribirle algo y él siempre va a dar 200. Da igual lo que le coloquemos. Incluso las palabras claves que habíamos definido como no found o internal. Siempre va a dar 200. Es decir, no lo tenemos completo el ejercicio. Vamos al método response y vamos a crear un response de número 500. Y también vamos a crear el response de número 404. Vamos a poner 400 para que tome cualquier 400. Y ya vamos a configurar eso mejor en el integration response. Dentro del integration response, ahora necesitamos asociar un response para cada método response que hemos creado. Para eso le damos al botón crear response. Acá hay que escribir algo. Esto es bastante importante aquí porque esta es la expresión regular, el regex. Aquí podríamos poner básicamente un 400 o podríamos poner algo diferente. Podríamos poner algo así como esto que quiero poner justo ahora. No consigo la tecla. Ya. Así. Ponemos una D y ponemos llaves. A ver si consigo las llaves en mi teclado nuevo. Ahí está. Y ponemos aquí 2. Con esto lo que le estamos diciendo es que da igual el número 400, lo que sea, que él va a tomar ese error o bueno, ese status y lo va a pasar por acá, aplicándole lo que le coloquemos después en el body. Vamos a darle crear. Y aquí ya tenemos el 400 listo, falta el 500, pero mira que si damos a editar, aquí podemos hacer un template. Aquí podríamos agregar el tipo de respuesta que le vamos a condicionar. Acá podríamos poner el estilo if, validaciones, transformaciones. Por ahora no voy a hacer nada porque quiero terminar con la creación del response 500 y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquí, vamos a hacer aquí y con este así. Y vamos a darle crear.
Listo, ya tenemos nuestras dos respuestas. Sin embargo, si probamos, vamos a ver un comportamiento medio extraño. Si probamos con no found y le damos test, vamos a ver que aquí sale 400. No sale 400.04. Esto hay que tener mucho cuidado porque lo que hicimos fue condicionar muy abierto el error. Así que aquí podríamos simplemente dejarlo así porque es un ejemplo, o ir al método response, perdón, al integration response y cambiar aquí qué número queremos que aparezca. Por ahora no estamos mandando data, deberíamos mandar alguna data, y para mandar data deberíamos ir a el integration response, irnos a editar, pararnos en el template y aquí pegar algo como error 400.04. Y podemos poner aquí no found, por ejemplo. No found. Damos a salvar. Ah, claro, me falta el application JSON. Aquí escribir application JSON. /JSON. Listo, ahora sí. Entonces, si me voy al test y doy un page igual no found y le doy probar, vamos a ver que ahora sí tenemos un mensaje en el cuerpo. Dice 404, aunque el error es 400. Ahí tenemos un detalle. Ok, si vamos a probar el error 500 y no le pasamos más que cualquier cosa, vamos a tener error 500 pero sin cuerpo. Ahora simplemente hay que ir otra vez al integration response, ir al apartado del error 500 que está aquí, al editar, y en la parte del mapping vamos a escribir lo que queramos que aparezca como mensaje. Recuerda que esto es un mensaje muy bobo ahorita, está en duro, por decir, es texto plano y ya, pero tú puedes tomar variables, así como hicimos dentro del request, del request integration. ¿Recuerdas que usé un if, un else? Podemos hacer eso también acá. Aquí vamos a poner un application /JSON, y con esto ya terminamos. Más adelante en otros ejercicios en donde ya estemos tocando este tipo de combinaciones, te lo voy a mostrar. Es decir, combinaciones de variables con if, con código, para ver cómo podemos trabajar en el integration y en el método response. Por ahora vemos que ya tenemos todo hecho, tenemos todo el ejercicio hecho. Tenemos el internal, nos da status 200, el no found nos da 400, y si no le mandamos cualquier cosa nos da un error 500. Ok, ahora vamos a probar el último. Aquí en el test vamos a poner page igual cualquier cosa. Le damos test y aquí ya sale nuestro error. Recuerda que podemos hacer esto también. Este código que ves acá está dentro del integration request y es el código que nos permite hacer que se valide qué es lo que está entrando. Pero este código, o un código muy similar, lo podemos hacer en la salida de la respuesta. Lo que quiere decir que también podemos condicionar qué se le va a mostrar al usuario. Podemos hacer transformaciones de todo lo que venga, es decir, podemos pasar de un tipo a otro, podemos modificar el texto que viene, podemos hacer un montón de cosas. En el siguiente ejercicio voy a hacer este mismo ejemplo, pero lo vamos a hacer con CloudFormation, más que todo usando AWS SAN. Nos vemos en el siguiente ejercicio.